Hola y bienvenidos a nuestro especial de hoy sobre Colombia. Han pasado casi 2 meses desde que decenas de miles de colombianos salieron a las calles de todo el país para protestar contra una controvertida reforma tributaria. La ya extinta reforma penalizaba la canasta básica de una sociedad donde casi la mitad vive con menos de $90 al mes. Las protestas derivaron en jornadas diarias que mostraron el descontento social de uno de los países más desiguales del mundo y mostraba así los fallos estructurales del Estado, con un déficit enorme donde los más ricos eluden fiscalmente sus obligaciones y donde más de 21 millones de personas viven en la pobreza. Tormenta perfecta. Muchos definen así lo sucedido en Colombia en las últimas semanas. Demandas sociales que quedaron aparcadas por la pandemia, pero que se vieron agudizadas por la crisis económica derivada de la crisis sanitaria. El hartazgo hizo el resto. Hemos tenido el cóctel Molotov perfecto. Pandemia, pobreza, exclusión, narcotráfico, guerrillas y una reforma tributaria donde no había cómo poderla pagar. Esa falta de futuro y de estabilidad, ese buscarse la vida, fue el detonante del estallido social. La pobreza aumentó casi un 7% en Colombia durante la pandemia. Es decir, el 42,5% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Ingresan mensualmente unos $90 al cambio. Pero en este grupo hay aún 7,4 millones de muy pobres, tanto que apenas ingresan menos de $40 al mes. Eso implica que ni siquiera pueden ingerir las calorías necesarias para una dieta equilibrada. Y la otra mitad de la sociedad no le va mucho mejor. El exministro de Hacienda lo dejaba claro: el salario mínimo equivale a unos $300 y no puede sostener las necesidades de la llamada clase media, que no llega a fin de mes y que constituye casi un 25% de la población. En la carrera pública los sueldos oscilan desde $245 por debajo del salario mínimo hasta $3.900. Un congresista cobra $9.300. Una brecha social y económica que explicaría las razones del estallido social. La situación ha llegado a tanto que la gente despertó. Y por fortuna tenemos una juventud que hoy está completamente informada, ¿no? Que no come entero. El resultado de esa pobreza y esa clase media que no llega a fin de mes es la informalidad. Empleos en negro que no tributan. El bajo nivel de declaración de la renta es un indicio de la pobreza y la informalidad. Menos de 4 millones pagaron. Esto impide la recaudación de un Estado. Las empresas, unas 550.000, cumplieron con el fisco. Casi la mitad de los que trabajaron entre febrero y abril lo hicieron en negro, y eso afecta a las 23 ciudades y áreas metropolitanas. Es en este contexto de pobreza y de informalidad de empleo que Colombia decide hacer su reforma tributaria. Las arcas del Estado notan también el envite de la pandemia y del mundo financiero internacional, con el bono al borde de ser degradado a basura, lo que provocaría la estampida de los inversores internacionales. Resolver la inequidad de los impuestos requiere una reforma profunda, pero con casi la mitad de la población con menos de $90 al mes como ingresos, el reto es enorme. Pues vamos a analizar esta situación con Jorge Iván Bula Escobar, profesor de Economía de la Universidad Nacional de Bogotá. Señor Bula Escobar, muchas gracias por conectar con nosotros. Es obvio que Colombia necesita a gritos una profunda reforma tributaria, pero en la dirección de una verdadera redistribución de los ingresos, ¿no? Sí, correcto. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, efectivamente, desde hace tiempo el país está buscando y está esperando y anhelando tener una reforma tributaria estructural, como la llamamos aquí, que sea, por un lado, progresiva, que sea eficiente y que obviamente sea equitativa a la vez. En ese sentido, digamos, requeriría atacar aspectos como una mayor tributación
de quienes tienen mayor capacidad de pago. Los ingresos más altos, estamos hablando del 1%, el 0,1%, tributan mucho menos que aquellos incluso de ingresos altos por encima de los $2.300, y obviamente tenemos una inequidad muy grande en la estructura tributaria colombiana. No, los dividendos son, de cuando en vez, digamos, se tasan por el sistema fiscal cuando debería ser un impuesto permanente, y la ganancia del patrimonio por encima de los 2.000 millones de pesos, que serían más o menos unos 400 o $500, debería efectivamente también ser fundamental para poder tener una estructura equilibrada y redistributiva del país. Finalmente, en ese ámbito sería fundamental también actualizar el impuesto predial, porque hay, sobre todo en la zona rural, grandes propiedades agrícolas que no pagan el predial que deberían pagar. Entonces necesitamos una profunda reforma tributaria, pero que sea mucho más redistributiva, que efectivamente además elimine las elusiones fiscales y la evasión fiscal, y digamos, en ese sentido no permita evadir o eludir impuestos vía compensaciones que se hacen dentro del sistema tributario colombiano. Señor Bula Escobar, y con el bono colombiano casi en grado basura, es decir, que si se endeuda pagaría altísimos intereses y sin modo de obtener fondos, ¿qué salida tiene Colombia, que necesita dinero ya? Sí, esa ha sido una discusión aquí interna. Digamos, una de las vías posibles es obviamente, y usted tiene razón, incluso Bloomberg acaba también de señalar que ya algunos bonos del país están considerados como bonos basura, como se dice, pero hay una discusión sobre la posibilidad de que haya emisión directa del Banco de la República. Obviamente hay un temor del impacto inflacionario, pero ese temor se vería reducido toda vez que justamente estamos en una caída de la demanda efectiva de la sociedad colombiana, porque por efectos que bien se mencionaban en la presentación del impacto del COVID en la distribución del ingreso y en el ingreso y en el consumo de los hogares. En consecuencia, digamos que la emisión directa, que solamente lo permite la Constitución Nacional en condiciones muy especiales, bajo la aprobación unánime de la Junta Directiva del Banco, podría ser la salida que en este momento tendría el país, porque el impacto inflacionario que se teme no sería inmediato, por lo menos no se vería en el corto y mediano plazo, en razón justamente de la condición económica del país en este momento. Pues, profesor Jorge Iván Bula Escobar, muchas gracias por este análisis. No, a ustedes por la invitación. El PIB colombiano sufrió un enorme impacto por la pandemia, con una caída del 6,8%. Ante esta situación, el país necesita reformas urgentes, como ayudar a las familias más vulnerables o evitar la quiebra de las pymes. El Comité del Paro ha logrado algunas cosas estas semanas, otras reformas estructurales muy necesarias, como la sanidad, la educación o las pensiones, no parecen viables a corto plazo. Pues vamos a hablar de algunas de las demandas de los colombianos al gobierno de Iván Duque. Conectamos con el también profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Edgar Osvaldo Bejarano Barrera. Señor Bejarano Barrera, gracias por estar con nosotros. Comentábamos antes el enorme aumento de la pobreza en Colombia, que afecta ya a casi la mitad de la población. ¿Qué posibilidades hay de que pueda aprobarse una renta básica? Buenas tardes. La renta básica realmente tiene muy buenas posibilidades, digamos, como mecanismo transitorio para tramitar la situación generada por la pandemia. Pero está el otro elemento, que es ya entender la renta básica en un país con tanta pobreza y con tanta desigualdad como este, pero como renta permanente para obviamente aquellos sectores demasiado pobres, es decir, que están con un gap muy grande por debajo de la línea de pobreza, que son pobres estructurales y que definitivamente no tienen una posibilidad muy clara de obtener un ingreso por la vía del trabajo o de la ocupación en actividades, así sea de corte informal. Pero el concepto creo yo que tiene buena posibilidad, ¿sí? Inicialmente en la forma como lo señalé.
algo importante ahí es la sostenibilidad, porque normalmente cuando hay ese tipo de transferencias, de hecho aquí en Colombia para los sectores más pobres hay programas como Familias en Acción, Adulto Mayor, Jóvenes en Acción, que son transferencias permanentes que se les dan a ciertos grupos de familias y que alrededor de la pandemia se reforzaron con otra serie de programas como Ingreso Solidario, como Prestación al Cesante, que ayudaron un poco a completar esos recursos que necesitan ese tipo de poblaciones. Sin embargo, en todos estos programas de transferencia, sean transitorios y por sobre todo permanentes, transferencias de ingreso, algo bien importante es mirar su cobertura, la suficiencia del apoyo brindado y la rapidez o eficiencia con que el mismo es otorgado. Y ahí podría haber una discusión todavía por zanjar. Digamos, alrededor del tema de la pandemia, realmente no hay una claridad de qué tanta cobertura realmente tuvieron esas poblaciones vulnerables, afectadas en mayor grado. Cuánto, digamos, el nivel de suficiencia del apoyo otorgado, porque en realidad el tema es que muchas veces se dan apoyos, sí, pero sí, están muy lejos del umbral que se necesitan. Y por otro lado, la rapidez y la eficacia de eso, ¿no? Sí, creo yo que ahí pudieron también darse problemas. Desgraciadamente se nos acaba el tiempo. Señor Bejarano Barrera, muchas gracias por este análisis. No, es con mucho gusto. Estamos para servir. Esto ha sido todo en este especial. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta pronto.